Listo. Bueno, el día de hoy nos vamos a dedicar un poco a hablar sobre la lectura, ¿vale? Porque, bueno, hace ya un tiempo hice una investigación para un trabajo de literatura en la universidad y, bueno, vi interesante hablar un poco de este tema, ¿no? Porque la lectura es uno de los hábitos que a mí más me gusta no solo enseñar, sino también promover, porque desde hace ya un tiempo, pues, bueno, antes de todo esto, pues yo no era un lector, ¿sabes? Yo tenía cierta repulsión, ¿no? Cierto, me daba, no quería leer. Y entonces, pues, llegó un día en el que, ¿sabes? Se juntaron todos los factores que voy a hablar ahora y que me hicieron replantearme el leer o no, ¿sabes? Porque bueno, tiene su historia, ¿vale? Entonces, voy a hablar un poco de las cosas que saqué de mi investigación y no solo eso, sino también un poco a pensar y a reflexionar un poco aquí, pues, qué, qué conclusiones podemos sacar y qué podemos hacer para no solo hacerlo nosotros, sino enseñárselo a nuestros estudiantes o enseñárselo a las demás, a nuestra familia, por ejemplo, lo que sea, ¿vale? Y bueno, pues entonces vamos a hablar de la lectura. Para hablar de la lectura necesitamos hablar de el hábito lector, ¿vale? El hábito lector se entiende como ese hábito personal en el que tú diariamente o frecuentemente pues te pones delante de un libro a leer una cantidad de tiempo razonable, ¿vale? Porque leemos todos los días, leemos mensajes de redes sociales, leemos de muchos sitios, ¿vale? Pero el que nos interesa a nosotros es la lectura de libros, ¿vale? Porque de ellos sacamos que, que se hace un esfuerzo cognitivo mucho mayor que el de otros lados, ¿vale? Y en esta investigación, pues lo primero que tratamos un poco fue el tema de cuáles son las fuerzas, ¿no? Que echan un poco para atrás este hábito, ¿no? Y para eso tuve que hacer un cuestionario a los estudiantes de la universidad para preguntarles el por qué no leen o cuáles son las causas o los prejuicios que existen alrededor de la lectura, ¿vale? Y las conclusiones a las que llegamos fue que principalmente la lectura o la persona que lee está asociada a una persona muy introvertida, una persona muy cerrada, y eso a veces choca un poco con el estilo de persona que queremos ser, ¿no? Y, y entonces por eso muchas veces, por mucho que nosotros intentamos incentivar la lectura, pues se pone muy en contra de el estilo de vida que la gente desea tener, ¿vale? Y entonces eso es lo primero que hay que romper, porque el hecho de que nosotros pensemos que la lectura va a hacer que seamos más introvertidos no tiene mucho sentido, porque realmente es casi al contrario, desarrolla unas habilidades que te hacen más abierto, ¿vale? Pero bueno, es lo que había de estereotipos, ¿no? Porque tenemos que entender que la lectura se abre a muchas formas de interpretarla, ¿vale? Y entonces, eh, uno de los primeros enemigos que tenemos contra la lectura es la digitalización, es normal. Pues todo el tipo de estímulos que nos trae la tecnología son casi irresistibles y luchar contra eso es poco complicado. Pero bueno, también existe un poco ese movimiento en contra de toda la tendencia cortoplacista que fomenta la lectura, ¿no? Como que pone un poco la ayuda y el movimiento de volver a recuperar nuestra atención, porque con la lectura se nota mucho que las personas ya no leen de la misma forma tan concentrada ni tan prolongadamente, ¿no? Y eso sirve un poco de, de manera de reivindicar tu atención, ¿no? Está bien. Entonces, entramos un poco en el por qué existe esa repulsión, ¿no? Y es que lo primero es la educación, ¿no? Que no se nos enseña correctamente el amar a los libros, porque, porque las propias personas que lo quieren enseñar pues tampoco lo tienen, ¿no? Es un poco
el intentar enseñar a la gente que no fume y tú fumar, ¿no? Un poco, a mí me pasaba eso en primaria, ¿no? Que mi maestra de primaria nos decía siempre que no fumáramos, que eso era malo y que luego nos saldrían problemas, ¿no? Lógicamente. Y luego, una vez en la salida del colegio, pues ves fumar a tu maestro, ¿no? Es un poco duro, ¿no? Un poco chocante, ¿no? Pues todo se basa un poco en dar ejemplo, ¿no? Y si realmente nosotros queremos que nuestros estudiantes o nuestros hijos, pues, quieran leer, pues nosotros tenemos que ser los primeros, ¿no? Porque tenemos que dar ese ejemplo, ¿no? Y eso es al principio un poco chocante, ¿no? Pues que intentamos hacer cosas que nosotros no haríamos. Forzamos a nuestros hijos a hacer cosas que nosotros no haríamos, ¿vale? Y eso es lo primero. Y lo segundo es que hay que entender que los libros son como, por ejemplo, las películas, las series, ¿no? Hay muchas historias, muchas formas de lectura, ¿no? No solo existen la de la historia, la de las novelas, también existen libros de reflexión, filosofía, hay mucha historia. Y entonces, pues, es un gran catálogo, que seguro que tiene que haber alguno que te pueda interesar. Eso está clarísimo, porque yo todos los libros que tengo aquí detrás no son libros de novelas, son de hecho libros de reflexión o libros de autoconocimiento, porque son el género que me gusta. Que no digo que no me gusten los otros libros, ¿vale? Yo de hecho de chico leía muchos libros de los que son de Jerónimo Stilton y no me salía de eso. Y ahí se podía haber aprovechado, ¿no? Que me gustaba ese tipo de libros para ir poniendo a otros, pero bueno, son cosas que luego te vas dando cuenta, ¿no? Y entonces lo primero de todo es, pues, el intentarlo, ¿no? El tener las puertas abiertas a ofrecer un gran catálogo a leer, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Porque es complicado decirle a alguien que lea sin darle un libro o sin darle opciones, ¿vale? Entonces, pues, una vez llegado a esto, pues, nos damos cuenta de que muchas veces se trata un poco de ofrecer, ¿no? De abrir y no tanto de forzar, ¿no? Porque te sientes... Porque muchos niños, y a mí me pasaba, ¿no? Que a más te intentan forzar la lectura, pues menos vas a querer. Es un poco como la persona que está enfrente de una tienda que quiere que entres y tú, que no quiero, que no quiero. Acaba siendo un poco ese forzar, ¿no? A mí cuanto más me intentan forzar a que entre al local, menos quiero, porque mm, te está un poco cohibiendo. Y entonces el papel que tienen la familia y el colegio, pues es un poco ese, ¿no? El papel de ofrecer abiertamente y de enseñar a las familias que también tienen que ser ellas las que se pongan a leer, ¿vale? Es muy importante esa parte porque el ejemplo es lo que tenemos que dar y la oferta es la que tenemos que enseñar. Bueno, también decíamos que los estudiantes también tenían que leer en la clase con el maestro, ¿no? Incentivar un poco ese ambiente de lectura, ¿no? Porque no solo se trata de leer a secas, sino de crear ese espacio en el que sabes que toca leer, ¿vale? Esa es la idea principal. Y, y poco más, sinceramente, una pequeña reflexión acerca de la lectura y bueno, tampoco es que se toque profundamente los motivos, ¿no? De la lectura, pero bueno, para empezar a reflexionar un poco, pues está bien, ¿no? Pues que muchas veces pensamos que hace falta mucho, que hay muchas razones detrás del por qué no leemos y es simplemente pues porque nunca nos lo hemos planteado como tal, ¿no? Y bueno, si te interesa que siga tratando este tipo de temas o que reflexionemos sobre otras cosas, pues házmelo saber porque estaba interesante todo este tipo de cosas, ¿vale?